Señor les bendiga, hermanos, amigos, los saludo a todos en el nombre del Señor Jesús. Vamos a la palabra de Dios y nos ubicamos en el Evangelio según San Juan, el capítulo 1. En esta porción encontramos el testimonio de Juan el Bautista, o sea, lo que decía Juan el Bautista de sí mismo, de su persona. Dice aquí la Biblia que él es interrogado. Él dice que se encontraba bautizando al otro lado del Jordán y allí estaba desarrollando su ministerio en aquella región, y de Jerusalén llegó una comisión enviada por los principales sacerdotes, una comisión de líderes muy importantes de la religión judía, del pueblo judío, para preguntarle sobre él y sobre su ministerio. Y la pregunta iba enfocada en decirle: ¿tú quién eres? ¿Eres el Mesías? ¿Eres el profeta que ha de venir? ¿Quién eres? ¿O eres algún profeta del pasado? Y él dijo: no soy nada de eso. Entonces, ¿quién eres? Y cuando le insisten en preguntar quién eres, él dice: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Yo soy la voz de uno que clama en el desierto: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ellos le dicen: si tú no eres el Mesías, el profeta, ¿con qué autoridad predicas y bautizas? ¿Y por qué lo haces? Y él insiste en su respuesta: yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Este lugar donde se encontraba dice que es Betábara. Era el lugar o la ciudad o el lugar donde él se encontraba predicando y bautizando al otro lado del Jordán. Betábara es un término que quiere decir como la ciudad del paso. Tal vez era un lugar donde era más fácil atravesar el río Jordán. Tal vez las aguas ahí no eran tan profundas, el río no era tan profundo y era fácil pasar de un lado al otro del río. Entonces era un lugar de paso para pasar la gente en aquellos tiempos. Me gustaría que habláramos un poquitico más de San Juan el Bautista, porque en esa escritura lo encontramos bautizando ahí en el río Jordán, al otro lado del río Jordán. Pero el Evangelio según San Mateo nos habla y lo ubica en un desierto, seguramente el desierto de Judá, desierto de Judea. Y dice la Biblia que Juan predicaba en este lugar para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor y enderezad sus sendas. Él era una voz
que anunciaba una voz precursora, que anunciaba la inminente llegada del Mesías. Juan no lo conocía, no lo había visto todavía. Sin embargo, él allá en Betábara dijo que había uno, dijo, hay uno entre vosotros. O sea, para Juan el Mesías ya estaba en el mundo. Dice, del cual yo no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Pero para Juan ya el Mesías estaba en el mundo, ya era una realidad y solo faltaba el momento de la manifestación para presentarlo al mundo, como sucedió allá en Betábara cuando aparece Jesús. Y entonces Juan, en ese momento, le es revelado por el Espíritu Santo de que ahí estaba el Mesías y que ese es el Mesías. Y es cuando Juan dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero vamos a mirar algunos apartes de lo que sucedió aquí en este desierto de Judea. Dice la Biblia que venían a él muchas personas para ser bautizados. De alguna manera el mensaje de Juan fue contundente y despertó conciencias y movió corazones y voluntades a preparar sus corazones y a preparar sus vidas como un terreno para cuando el Mesías se manifestaba. Mire, aquí llegaron personas de todos los niveles. Dice que llegaron fariseos, saduceos. Bueno, dice que llegaron soldados, llegaron militares, llegaron personas de varios niveles sociales. Y Juan les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Observe que Juan estaba o se encontraba en un desierto. En el desierto o en los desiertos pululan las víboras, los alacranes y muchos bichos y animales peligrosos, bichos venenosos. Están en un desierto. Juan predicaba en un desierto. Esto nos recuerda un hecho que sucedió muchos siglos atrás, cuando Israel deambulaba hacia la tierra prometida. Dice que llegó a un desierto que estaba plagado de serpientes. Ellos las llamaron serpientes ardientes. Y en aquella ocasión mucha población del pueblo fueron heridos, mordidos y muertos por el veneno, por la mordedura de estas serpientes. Dice la Biblia que eran unas serpientes ardientes, muy venenosas. Seguramente la mordedura de serpiente, cuando la serpiente mordía a la persona, seguro en muy poco tiempo la temperatura del paciente subía de una manera escandalosa, tal vez su presión arterial, tal vez su sistema circulatorio se alteraba, su sistema encefálico, la mente, seguramente la sangre se iba por montones al pecho y a la cabeza,
y la fiebre se elevaba de una manera espantosa. Tal vez a raíz de eso, el nombre que le aplicaron, serpientes ardientes, y no había remedio, no había medicina, no había ninguna manera de contrarrestar el veneno maligno, el efecto maligno de ese veneno, y la persona definitivamente moría de una muerte muy angustiosa, una agonía angustiosa, y finalmente moría seguro en cuestión de muy poco tiempo. Entonces Dios tuvo que intervenir en aquella ocasión. Dice la Biblia que Dios se inventó un antídoto, una serpiente de metal que fue elevada arriba sobre una asta, y cuando una persona era mordida por esa serpiente, simplemente miraba a la serpiente de metal, y de una vez el veneno era frenado, era controlado, era neutralizado, y la persona era libre de su mal. Entonces aquí Juan está en un desierto y comienzan a llegarle, dice que le llegan saduceos, le llegan fariseos y otras personas. Y cuando él los ve venir, les dice: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Víboras, o sea, fieras del desierto, fieras venenosas, seres peligrosos. Pero sin embargo, Juan les dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Amén. Y acto seguido le dice: y no penséis dentro de vosotros mismos, Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Amén. El desierto además era un lugar pedregoso, no era un lugar apto para la agricultura, porque no había agua y porque tampoco había tierra, todo era arena, todo era rocoso. Entonces no era fácil encontrar árboles allí con frutos. Sin embargo, en este sentido figurado, los trata como árboles cuando les dice: mire, haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Ustedes deben hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y además continúa diciendo: mire, Dios puede hacer hijos a Abraham aún de estas piedras. Quisiera yo trasladarlos a un hecho que nos registra el profeta Ezequiel. Es algo que sucedió en un desierto. Dice que Dios lo tomó. Dice: la mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos secos. Un desierto, un valle lleno de huesos secos. El Espíritu Santo lo llevó en cuestión de segundos, lo llevó en visión a ese desierto, a ese valle. Y dice la Biblia que Ezequiel quedó sorprendido, estupefacto, porque el campo estaba regado de huesos por todas partes, y huesos
secos en gran manera. Dice la Sagrada Escritura que estaban tan secos de seres que habían muerto hacía muchísimo tiempo. Y entonces va la pregunta. El Señor le dice: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? A lo que Ezequiel responde: Señor Jehová, tú lo sabes. Y entonces Dios le dijo: profetiza sobre estos huesos y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. Parecía como extraño, o parece tan extraño, un predicador predicándole a unos huesos regados por el campo, y diciéndoles: así dice Jehová, he aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. La Sagrada Escritura nos cuenta que cuando Ezequiel predicó, dio ese mensaje contundente, fuerte: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová. Qué bonito hablar de esa manera. Qué bonito cuando sentimos la autoridad de Dios y el impulso del Espíritu Santo para dirigirnos de esa manera, con la autoridad y con la seguridad de que el mensaje que predicamos es un mensaje de poder, y que esa palabra que predicamos no volverá vacía, sino que llevará fruto y producirá milagros. La Biblia dice, la Sagrada Escritura dice en el Evangelio, dice que el Señor por la palabra echó fuera a los demonios y sanó a los enfermos. Este Evangelio que nosotros predicamos es un evangelio de poder. Dice que es potencia de Dios para salvación a todo aquel que cree. Observe más. Dice la Biblia que se juntaron los huesos. Esos huesos se juntaron uno con otro y con otro y con otro hasta que se fueron formando cuerpos. Y cuando Ezequiel se dio cuenta, dice que la piel comenzó a cubrir y hubo un terremoto, la tierra tembló, seguramente un ruido ensordecedor, y ahora vemos una cantidad de cuerpos tendidos en el campo, pero no había en ellos vida. Y entonces el Señor vuelve y le dice, di al Espíritu, ven y sopla sobre estos cuerpos, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Y dice la Biblia, y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Quiero decirles algo. Ese desierto donde predicó Juan el Bautista estaba plagado de animales peligrosos, plagado de criaturas malignas. Y en este caso no nos estamos refiriendo a animales, no estamos hablando de cosas de la biología, nos estamos refiriendo a seres
seres espirituales. La Biblia nos cuenta que en estos lugares donde Juan predicaba, seguramente allí se dio la sentencia para el juicio, o sea, desde allí se ordenó que Juan el Bautista fuera encarcelado y desde allí se ordenó su sentencia para que fuera ejecutado, para que fuera ajusticiado, su cabeza le fuera cortada, como en efecto sucedió. Quiere decir que en aquel lugar habían seres espirituales, seres infernales, habían potestades espirituales de un altísimo poder demoníaco. Y el mensaje de Juan fue un mensaje que enfureció a muchos, hasta el punto de que muy pronto le cortaron la cabeza. Seguramente Juan no llegó a los 40 años, era una persona muy joven, y pronto el mundo no lo pudieron tolerar a un hombre tan insigne, tan singular como él. Cuando el Señor Jesús es bautizado, dice que vino sobre él el Espíritu Santo y dice que fue llevado por el Espíritu al desierto. Fue el Espíritu Santo el que llevó al Señor Jesús al desierto. El Señor Jesús iba revestido de la gloria de Dios, había recibido el Espíritu Santo. Y dice que llegó al desierto. ¿A qué fue al desierto? ¿Qué estuvo haciendo en el desierto? Bueno, allá se encontró con un ser. Seguramente aquella potestad que gobernaba en ese desierto. Aquella potestad, el responsable de esos cuerpos muertos de los cuales nos menciona Ezequiel, de ese reguero de huesos secos, el responsable, porque la Biblia dice que el diablo vino para hurtar y matar y destruir. Él era el responsable de eso, el responsable de las serpientes ardientes en aquel desierto que nos menciona Números. Y es el responsable también de las persecuciones y posterior asesinato de Juan el Bautista. Y es necesario ahora que Jesús vaya a ese lugar como el hombre fuerte que va a la casa del hombre fuerte para destruirlo, para derrotarlo, para vencerlo en su propia guarida y para liberar a todos aquellos tesoros que estaban prisioneros bajo la potestad del diablo, la potestad del demonio. Entonces, ¿qué dice la Biblia? Jesús va a ese desierto y se encuentra allí con Satanás. Y el Señor lo derrota, el Señor lo vence, el Señor triunfa sobre él. Y enseguida emprende su enorme tarea, la tarea de liberar a las personas, de liberar a los hombres. Mire cuando empezó su ministerio allá en Capernaum, que dice la Biblia, que desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿En qué momento? En el momento cuando el Señor fue bautizado, va al desierto, derrota al diablo y se viene inmediatamente al rescate de toda aquella riqueza, de todos aquellos tesoros que estaban bajo la potestad del demonio. Y dice la Biblia: y recorrió Jesús
toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencia, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mire la cantidad de gente, enfermos, paralíticos, ciegos, endemoniados, lunáticos. Mire todo lo que estaba bajo la potestad del diablo, y el Señor vino a liberar, a sanar. Por eso dice la Biblia que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. Él vino a rescatarnos de las garras del maligno. Él vino a liberarnos de todas aquellas influencias venenosas y dañinas que nos habían sometido. Él vino a rescatar de nuestras almas. Por eso el apóstol San Pedro, en su discurso, en ese memorable discurso allá en la casa de Cornelio, dice cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Ese es el trabajo del Señor. A eso vino el Señor. Ese es el trabajo. De ahí que fue en el desierto donde estaba, diríamos, el palacio, el centro de acción, el lugar donde tenía el demonio todos sus batallones y todos sus ejércitos, su guarida. Y es allí, a esa guarida, a donde va Jesús para derrotarlo y vencerlo, y para podernos rescatar, para gloria de Dios, y para que nosotros hoy le alabemos y le sirvamos de buena voluntad y con corazón puro. Señor te bendiga. Una feliz noche.